Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves 10 de noviembre de 2022. Hoy está todavía más empeñada que nunca la oposición en acabar con la carrera política del ministro del Interior, con Manuel Marlaska. He leído esta mañana con mucho interés una información que firma Miriam Muro en Libertad Digital, donde se dice textualmente, después de haber consultado sus fuentes, que el PP analiza todas las posibilidades para tratar de que Marlaska no supere esta crisis. Saben que el telón de fondo es la versión que él dio de lo que ocurrió en el mes de junio en la valla de Melilla, donde murieron 24 personas, según la versión española. Según otras ONGs, murieron bastantes más, que no fueron contabilizadas por el gobierno español y tampoco por el gobierno marroquí. Bueno, ya llevábamos varios días escuchando pues a dirigentes del PP, ayer lo hizo Ana Vázquez, por ejemplo, la petición de Marlaska, pero hoy digamos que ha ido subiendo el escalafón y ya quien pide la dimisión del ministro del Interior por haber mentido, por no haber sido claro en sus explicaciones, es la propia portavoz del PP, Cuca Gamarra. El ministro del Interior no tiene salida. Si se ha obcecado en mentir y en ocultar la información y, por tanto, la única salida que tiene es o la dimisión o el cese por parte del presidente del Gobierno. Y si el ministro no da las explicaciones oportunas, quien tiene que dar las explicaciones es, lógicamente, el presidente del Gobierno, que algo sabe de todo esto. Ya saben ustedes que hay un clásico en la política nacional, me imagino que también en otras políticas, no solo en la nuestra. Si la oposición pide una cabeza, esa cabeza queda reforzada. Es decir, cuanto más pida el PP la dimisión de Marlaska, más seguro puede estar Marlaska de que seguirá siendo ministro. En todo caso, Marlaska ha hablado hoy para decir que, lo que ya sospechan, que no dimite. No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad, basada en respeto absoluto a los derechos humanos. Luego les explicaré mejor por qué hace esa especie de énfasis especial en basada, sobre todo, en el respeto a los derechos humanos. Bueno, mientras la oposición pide la cabeza de Marlaska, y vemos que Marlaska se niega a concedérsela porque dice que no piensa dimitir, la propia Fiscalía le pide al Gobierno que le dé toda la información que tenga a propósito de lo que ocurrió en la valla de Melilla. No solo unos pocos vídeos, sino todos los vídeos, toda la documentación, en este caso visual, que tenga de los sucesos de aquel infausto día del mes de junio. ¿Qué ocurre? Que el Gobierno dice que ya se lo ha dado todo, que no tiene nada más. Escuchen al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Hemos dado toda la información y toda la documentación que tenemos, tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo, que son las instituciones que están investigando. La transparencia ha llegado hasta el punto de incluso mostrar las imágenes a una comisión de parlamentarios, lo han visto todas las fuerzas políticas, también lo hemos aportado a la Fiscalía y, por tanto, total y máxima transparencia en este tema. Esta es la posición del Gobierno. Bueno, rectifico. De parte del Gobierno, de la parte socialista del Gobierno, porque lo más llamativo de todo es que la otra parte, la parte podemita, que encabeza Yolanda Díaz, pues no está muy de acuerdo, porque si estuviera de acuerdo, si de verdad creyera que ha habido transparencia absoluta por parte del ministro del Interior, no estaría reclamando, como hoy lo ha hecho Yolanda Díaz, una investigación a fondo. Si lo sabemos todo, si tenemos toda la documentación de lo que ocurrió, no haría falta seguir investigando. Y fíjense, hoy Yolanda Díaz pide que se investigue. Y aquí es donde creo que viene la conexión con lo que les decía antes del énfasis con el que hablaba Marlaska de la defensa de los derechos humanos, además pide esa investigación exhaustiva precisamente porque no quieren ser cómplices de ninguna actuación que hubiera supuesto el menoscabo de los derechos humanos. Con los derechos humanos no se juega. Los derechos humanos no son relativizables y, como he dicho desde el primer minuto, sí necesitamos una profunda investigación para conocer con exhaustividad lo que ha pasado. Insisto, con los derechos humanos no se juega. Una investigación en profundidad, dice la señora Díaz, porque sospecha que los derechos humanos han sido pisoteados en la valla de Melilla. Pero claro, el Gobierno no quiere para nada una investigación. Ya hay una investigación en curso en la Fiscalía y hay una investigación en curso también ordenada o, en fin, protagonizada por el Defensor del Pueblo. Y esa es la doble motivación por la cual todos los miembros del Gobierno que hablan en público dicen no hace falta una comisión de investigación parlamentaria, que es lo que pide Podemos, que es lo que pide Bildu, que es lo que pide Esquerra,
que es lo que pide Compromís, es decir, todos aquellos socios que le dan estabilidad parlamentaria a Pedro Sánchez. A pesar de eso, hoy María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha querido intervenir en esta polémica y ha reflejado la posición gubernamental. A la Comisión de Investigación del Parlamento, la respuesta es: no procede. Yo creo que no es necesaria, también lo hemos dicho tanto como Partido Socialista, porque es en el Congreso de los Diputados donde se dirimen estas cuestiones. Insisto en que mientras que hay una investigación judicial, también por parte del Defensor del Pueblo en curso, lo que creo que corresponde es dar todas las explicaciones, aportar todos los materiales, como ya ha hecho este Gobierno. Vale, queda claro que el Gobierno no quiere esa comisión de investigación, ya lo sabíamos, ¿eh? También esta es una situación, digamos, conocida, no aporta nada que no estuviera en el candelero desde hace 24, 48, 72 horas. Pero ¿de qué depende que haya investigación o no? De que haya una mayoría parlamentaria que la pida o que la rechace. Y el Partido Socialista está en minoría. Si se queda sin el apoyo de sus socios, está en minoría y depende del Partido Popular. Por lo tanto, habrá comisión de investigación si el PP quiere y no habrá comisión de investigación si el PP no quiere. ¿Y quiere o no quiere el Partido Popular? Bueno, pues si escuchamos una vez más a la portavoz parlamentaria del Partido Popular, a Cuca Gamarra, parece que quiere, o por lo menos amaga con querer. No descartamos ningún tipo de iniciativa parlamentaria que como partido podamos llevar a cabo en el Congreso y, por tanto, no descartamos ninguna iniciativa ni apoyar ningún tipo de iniciativa. Ahora hay que ver qué es lo que pasa en las próximas horas, vamos, en los próximos días. Yo no creo que haya grandes novedades. Si alguien esperaba que Marlaska fuera destituido, fuera defenestrado por parte de Sánchez, que pierda toda esperanza, tampoco él va a dimitir voluntariamente. Por lo tanto, aquí tenemos una situación enquistada que no sé hasta qué momento, hasta qué día de esta semana o hasta qué día del mes va a seguir acaparando la atención preferente de la actualidad política. Pero lo cierto es que hoy de lo que más se ha hablado ha sido de él. Y luego se ha hablado también mucho de economía. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central Europeo ha publicado hoy jueves el boletín mensual en el que le echa un vistazo a cómo está la situación económica en la zona euro y hace algunas consideraciones. Ya sé que al Partido Socialista, es decir, al Gobierno, lo que diga el Banco Central Europeo le entra por un oído y le sale por el otro. Todavía recordamos que el fin de semana pasado se pitorreaba el señor Sánchez, el presidente del Gobierno del Banco Central Europeo, y además ponía para ir a su vicepresidente Luis de Guindos porque había sido ministro con el Partido Popular. Pero bueno, lo cierto es que el Banco Central Europeo es un observador y un protagonista fundamental en lo que son las políticas económicas en la Unión Europea. ¿Y qué dice el Banco Central Europeo en el boletín publicado este jueves? Pues tres cosas fundamentales. Primera, que la inflación sigue siendo demasiado alta y que se mantendrá por encima del objetivo durante un periodo prolongado. No nos dice cuánto durará ese periodo, pero nos dice que será prolongado. Segundo, consecuencia de lo primero, por lo tanto, cabe esperar más subidas de tipos. Saben que el Banco Central Europeo es quien sube o quien baja los tipos de interés en la zona euro. Y de la subida de los tipos depende también luego la subida del Euribor. Por lo tanto, si sigue habiendo subidas, las hipotecas se seguirán haciendo todavía más caras. Y por lo tanto, pues a nosotros nos preocupa, sobre todo si tenemos hipotecas, que nos sigan complicando llegar a fin de mes en unas condiciones económicas medianamente saludables. Y la tercera cosa que dice el boletín del Banco Central Europeo es que es probable, no dice posible, dice probable, que la actividad económica en la zona euro se haya desacelerado significativamente en el tercer trimestre y que desde luego el año que viene las expectativas son mucho más lentas. Bueno, pues a estos tres puntos, inflación, tipos y desaceleración, ha hecho hoy referencia en una larga entrevista en Radio Nacional de España la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Inflación, vale, es un problema, pero en España menos problema que en el resto. Nuestra información es que ha habido una bajada importante de la inflación desde el máximo de julio, que nos vamos a mantener en el entorno de estos niveles hasta final de año y se retomará la senda descendente el año que viene. Punto número 2, subida de tipos, como consecuencia subida del Euribor, como consecuencia subida de las hipotecas. ¿Qué dice Nadia Calviño que está haciendo el Gobierno? Estudiar medidas, no sabemos cuáles, que permitan afrontar esa eventual subida de tipos con el menor perjuicio posible para los ciudadanos.
tenemos que darnos cuenta de que seguimos estando en unos niveles de tipo de interés en términos históricos relativamente bajos, pero bueno, se ha producido un aumento muy acelerado y por eso estamos trabajando desde el Gobierno, porque creo que sí, el sector tiene que ayudar a aliviar la situación de las familias que se puedan ver afectadas. Estamos trabajando, pero no nos dicen en qué dirección. Tampoco conozco a nadie que sepa muy bien qué puede hacer el Gobierno para evitarlo. Sabemos lo que quiere Podemos, que es directamente limitar los tipos, pero no parece que esta sea una medida que, en fin, gozara del refrendo de la popularidad mayoritaria en la Unión Europea. Por lo tanto, no creo que el Gobierno se atreva tanto, aunque hablando de este Gobierno tampoco me atrevo yo a hacer ninguna predicción más o menos cerrada. Y luego, respecto de la tercera cuestión que aparece en este boletín mensual del Banco Central Europeo, también ha hablado Nadia Calviño, desaceleración. Bueno, oiga, desaceleración, sí, las cosas no van a ir tan bien como han ido hasta ahora, dice Nadia Calviño, pero en España las cosas van mejor que en Europa, exactamente el mismo discurso que cuando hablaba de la inflación, y además, oiga, siempre se ha dicho que en el cuarto trimestre España iba a incluso poder caer en una recesión técnica. Los datos que tiene el Gobierno, escuchen a Calviño, no van en absoluto en esa dirección. La evolución del cuarto trimestre, pues mire, por el momento está yendo bien. El mes de octubre ha seguido creciendo, hemos seguido creando empleo y de momento lo que vemos es que se mantiene la actividad, pero evidentemente con unas previsiones de crecimiento más bajas para el año que viene debido a la guerra y debido a la ralentización del crecimiento en el conjunto de Europa. Bueno, y luego también Nadia Calviño, por último, quiero que escuchen un momento en el que habla de una de las amenazas que tenemos sobre nuestras cabezas, que es la amenaza de una plataforma minoritaria, pero muy eficaz a la hora de provocar una huelga en el sector del transporte. Le han preguntado a Nadia Calviño, ¿le preocupa el hecho de que a partir del próximo domingo se pueda producir una huelga de transporte que paralice otra vez la distribución y que cause grandes quebrantos a los ciudadanos? Nadia Calviño se ha mostrado optimista, diciendo es que no hay ninguna razón para esta huelga de transporte y por lo tanto yo espero, ha dicho, que la huelga no llegue a consumarse. Yo creo que es muy buena noticia que la mayoría de las representaciones patronales, porque no estamos hablando de huelga, estamos hablando de paros patronales, pues no hayan secundado esta llamada, porque yo ya lo dije, no se entiende que un sector que ha recibido unas ayudas de 1.400 millones de euros de todos los ciudadanos españoles, un sector que además ha tenido reformas normativas, todos los compromisos que asumió el Gobierno los hemos cumplido. Así que no se entiende que en este momento se quisiese generar una perturbación que, vamos, yo entiendo que no se va a producir. Bueno, pues esta era la posición con la que esta mañana el Gobierno encaraba lo que iba a ocurrir horas más tarde. Lo que iba a ocurrir horas más tarde es que la Plataforma de Defensa del Transporte, que es quien convoca esta huelga, se iba a reunir con 2 representantes del Ministerio de Transportes. No se trataba de una reunión negociadora, esto ya lo han dejado claro antes de empezar, solo de un encuentro informativo, decían, y además con un nivel, digamos, secundario. No se van a reunir con la ministra, sino con 2 subdirectores de la Dirección General de Transporte Terrestre para ver si se encontraban una solución de cara a este paro indefinido que ha convocado a partir de la madrugada del próximo domingo. ¿Y en qué ha quedado este primer encuentro? Pues ha quedado en que la huelga se mantiene. Es decir, que este primer encuentro informativo no ha servido para nada. Si nos lo ha hecho saber el presidente de la plataforma de transportistas, que se llama Manuel Hernández. Sí, el paro del próximo lunes continúa. Nosotros hemos trasladado de forma directa y hemos vuelto a explicar y hemos vuelto a argumentar por qué esta situación. Estamos en una situación agobiante económicamente, como prácticamente se estaba en marzo. Ahora lo que sí necesitamos es que demuestren esa voluntad que nos prometieron durante la negociación de este Real Decreto. Y esta es una cuestión que a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque el Gobierno dice que el Real Decreto se cumplió, que no hace falta demostrar nada. Sin embargo, Manuel Hernández dice, necesitamos que nos demuestren que el Gobierno quiere que este Gobierno se cumpla. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? El Gobierno dice que sí. Estos transportistas dicen que no. Es verdad que otras plataformas de transportes mayoritarias también dicen que se está cumpliendo y tampoco entienden la convocatoria de esta huelga. Esto conviene dejarlo claro. Pero esta, digamos, aparente contradicción entre el Gobierno y Manuel Hernández me permite, en fin, darle paso a una de las declaraciones que más me han sorprendido de esta mañana. El Gobierno cree
todos los gobiernos lo creen. Desde que yo tengo uso de razón, este es un clásico. Es decir, siempre dice, es que no explicamos bien lo que hacemos. Si buscáramos en la hemeroteca, todos los portavoces de todos los gobiernos desde el año 77 en algún momento lo han dicho, incluso los presidentes del gobierno. No somos capaces de comunicar bien todas las medidas que ponemos en marcha para que los ciudadanos vivan mejor y tengan menos problemas. Pero yo no había, por lo menos no recuerdo, a lo mejor sí que se ha dicho antes, yo no lo recuerdo, que haya llegado tan lejos un gobierno, que un gobierno diga, mire, ¿sabe lo que vamos a hacer a partir de ahora? Lo que deberíamos hacer, que en todos los medios de comunicación haya una sección, como está la sección del tiempo, por ejemplo, en la que sin ningún tipo de mediatización, sin ningún tipo de subjetividad, se publique todo lo que hace el gobierno para que la gente lo sepa. Es decir, como una especie de páginas de propaganda de acción gubernamental, como el Nodo, llevado a los periódicos, para entendernos. Pues esto, en el año 2022, lo dice la portavoz de un gobierno teóricamente democrático que se llama Isabel Rodríguez. Estos días, hablando con algunos medios, sugería que igual que tenemos un espacio para el tiempo, ¿no? Para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer. Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita, los pájaros. Desconecta. Desconecta. ¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta de la ONCE. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la ONCE. Desconectar ya es un premio. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El día de mañana, creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad a esta información, tendríamos que reservar un espacio de información pública. Se ha quedado tan ancha. Yo me quedo verdaderamente perplejo, pero esto lo ha dicho la portavoz del gobierno y que yo sepa nadie ha salido a decir, bueno, hombre, en fin, en realidad lo que queríamos decir es que, en fin, los medios de comunicación tienen la capacidad de analizar lo que hace el gobierno. ¿Quiere usted? Pues, no sé, es que me parece tan insólito que en un régimen de opinión pública, de libertad de expresión, de estructura democrática, se proponga esto a estas alturas, que me quedo verdaderamente pasmado. ¿Qué quiere usted? ¿Que volvamos al parte de Radio Nacional? Señora Rodríguez, ¿cómo es la historia? Que yo me aclare. Espero que luego en la tertulia salga a relucir este asunto porque a mí me parece especialmente atractivo y especialmente sorprendente, por no decir al mismo tiempo, y lo digo, preocupante. Bueno, y luego hay otro capítulo informativo que no puedo dejar de contarles, y es la pelea cada vez más sonora que están protagonizando en la Comunidad de Madrid el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición, toda la oposición, a propósito de la situación sanitaria. Hoy ha habido pleno en la Asamblea y ahí se ha visto un rifirrafe verdaderamente monumental desde el punto de vista dialéctico, quiero decir, entre Isabel Díaz Ayuso y sobre todo Mónica García, que es la lideresa de la oposición, porque Más Madrid es el segundo partido con más representación en la Asamblea madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha repetido los mismos argumentos que viene diciendo desde hace algún tiempo. No hay motivo para la huelga de médicos y además todo esto está sirviendo para que los sindicatos sean instrumentalizados, los sindicatos que apoyan la huelga, quiero decir, sean instrumentalizados políticamente. Las respuestas de Mónica García han sido las que escucharán enseguida. Paloma Cuevas. Un jueves más, el enfrentamiento más tenso lo han protagonizado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la presidenta madrileña. García le ha dicho a Ayuso que su gestión es chapucera. En su turno, la líder madrileña ha asegurado que detrás de las protestas están los intereses políticos y las próximas elecciones. Escuchamos a ambas. Esto es una chapuza de manual. Y claro, ante semejante despropósito, a usted solo le queda insultar, manipular y difundir bulos. Por cierto, en sus 3 minutos de odio orwelliano que le quedan ahora tendrá que decidirse. O soy yo, según usted, la que abochorna a los médicos, como me dijo la semana pasada, o soy yo la que influye en ellos y les induce a una huelga. Los dos odios son incompatibles. Es usted lo más manipulador que he encontrado toda mi vida. 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan la necesidad de los médicos, que tienen toda la razón, con la manipulación política. También el portavoz socialista, Juan Lobato, utilizaba la crisis en la sanidad pública para atacar a Ayuso. A usted es que no le interesan los problemas de los madrileños. Es que ni me mira la cara cuando le hablo de los problemas de los madrileños. Están en otra cosa, en otra aspiración. Están en acabar con el señor Feijóo. Usted ha despedido a 6.000 sanitarios con el objetivo de desmantelar la sanidad pública. Y en vez de dar explicaciones
a los madrileños, se va por las televisiones a decir bulos y barbaridades para mover la silla al señor Feijóo. Que van todos como papagayos repitiendo exactamente las mismas consignas. Esta semana Feijóo tenemos que decir que es insolvente. Esta semana tenemos que decir que Ayuso se enfada con Feijóo. El problema de la Comunidad de Madrid se llama Pedro Sánchez y se llama usted, que es exactamente lo mismo. Estas huelgas en sus comunidades autónomas tienen mucho más sentido y van a ir en más, porque allá donde gobierna el Partido Socialista tiene la sanidad pública muchísimo peor que la Comunidad de Madrid, así que tápense un poquito. Como escuchan, un jueves más la sanidad marcando el pleno en la Asamblea. Bueno, esta es, digamos, la efervescencia política del conflicto, pero luego está la situación de la huelga, que se mantiene. Y además hoy ha habido una declaración que a mí particularmente me sorprende, protagonizada por la secretaria general de AMITS, que es el sindicato mayoritario de médicos, quien convoca esta huelga, Ángela Hernández, diciendo que hasta la fecha no ha habido ningún intento de aproximación ni de negociación por parte del gobierno regional. La huelga indefinida de médicos empezó el lunes y a fecha de hoy aún no nos han llamado para ninguna segunda reunión de negociación. Para la única que nos han llamado es para la preceptiva por ley de mínimos, porque es preceptiva por ley, porque si no, yo creo que no la harían. No estaría de más, me parece a mí, que se sentaran a hablar. La cosa es que haya algún acuerdo cercano, eso ya no lo sé, pero bueno, el que no intenta llegar a un acuerdo, desde luego no lo va a conseguir. Y luego está Ucrania, como último capítulo informativo en esta primera parte del programa, porque la situación es aparentemente buena para los que queremos que Rusia se vaya de Ucrania y que acabe la guerra, pero no crean ustedes que del todo clara. Por eso voy a necesitar inmediatamente la ayuda de alguien que nos lo explique bastante bien. La noticia, que ustedes probablemente ya habrán leído en todos los medios de comunicación, es que Rusia, las tropas rusas, se retiran de Jersón, que es la única ciudad anexionada por Putin que llegaron a ocupar las tropas rusas. ¿Y por qué se retira? Esta es la gran pregunta. ¿Se retira porque está derrotada, porque no puede mantener la posición, por tanto es un buen síntoma, es un síntoma de debilidad, o se retira, porque es una posición estratégica, porque lo que quiere es rearmarse o esperar a que pase el invierno o esperar a que el tiempo pase y que las condiciones sean mejores para volver con una ofensiva cada vez más fuerte? Esta es la gran cuestión. Yo he leído el análisis de algunos expertos diciendo que las próximas horas pueden ser clave en este conflicto, que incluso se podría abrir la puerta a una negociación de paz entre Zelensky y Putin. Zelensky hasta ahora nunca quería oír hablar de esta posibilidad, pero ahora, tal y como está el tablero, parece que estaría dispuesto a sentarse a negociar. Esto es lo que he leído, no sé si es del todo cierto. En todo caso, como tengo la posibilidad de preguntárselo a un auténtico experto, veamos qué nos cuenta Enrique Navarro, consultor y analista de defensa y seguridad internacional. Don Enrique, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. A ver, empecemos por el principio. ¿Es una retirada que huele a derrota o es una retirada que huele a estrategia? Es una retirada táctica, lo cual significa que no hay mucho más detrás de pensamiento estratégico, sino la imposibilidad de mantener una posición que, para que entendamos, consiste en un frente de 100 kilómetros donde los ucranianos llevan semana empujando, y una retaguardia donde hay un río de 600 metros de ancho, con un solo puente para retirarse, ¿no? Entonces la situación en la que se podía encontrar las fuerzas rusas en Jersón era dramática. Podían verse ahí rodeados por estos dos frentes, uno natural y el otro militar, y yo creo que ha sido una decisión muy acertada, que es retirarse, dejar Jersón, porque era una situación indefendible para Rusia. No creo que haya que ir más allá. Obviamente es una muestra de debilidad, pero no es la primera, lo llevamos viendo hace tiempo, pero sobre todo es una retirada táctica porque la situación en la que se podían encontrar las tropas rusas podía ser dramática en los próximos días o semanas. Dice Zelensky, dice Ucrania, por lo que leo en los medios de comunicación, que ellos temen que esa retirada táctica de la que tú hablas, Enrique, sirva para rearmarse y para volver después con más fuerza. ¿Ese es el escenario que tú contemplas? Eso sería si fuera una retirada estratégica, quiero decir, si fuera una retirada para fortalecer posiciones, buscar posiciones más sólidas, dejar que pase el invierno y rearmarse, pero no es el caso. Esto es una retirada inmediata, urgente, y a nadie le gusta retirarse en un conflicto, de una guerra. Entonces, eso de que retiradas estratégicas, como vimos con Napoleón en Rusia o con Hitler, eso no es el caso. Realmente lo que estamos aquí es ante la imposibilidad de mantener un frente.
Lo que pasa es que a partir de ahora, de acuerdo, se retiran tácticamente para no sufrir una masacre, lo entiendo y lo has explicado bien, pero ahora ya nos hemos retirado, estamos en el otro lado del río, ¿y qué hacemos? Nos lamemos las heridas, vemos cómo nuestra, digamos, aparente situación de hegemonía militar se va debilitando ante los ojos del mundo, o tratamos de aprovechar esa retirada táctica para convertirla en estratégica y para tratar de hacer una contraofensiva cuando las condiciones meteorológicas, es decir, cuando el invierno se vaya. A ver, una posibilidad de una contraofensiva cada día que pasa es más difícil. Cada vez que Ucrania ocupa más terreno, la posibilidad de revertir la situación es mucho más complicada. Ucrania está, diríamos, machacando todas las líneas logísticas, y lo lógico y lo normal es si Rusia buscara, diríamos, una retirada de ese tipo, volaría los puentes y se afianzaría al otro lado para buscar, digamos, recuperarse. La impresión que tengo es que la ofensiva va a seguir y seguiremos viendo retiradas, porque lo que se ha visto al final es la incapacidad militar. Es una nueva derrota de Rusia. Quería llegar a Odessa, lo intentaron hacer por mar, por tierra, y ahora están en retirada y no se ve nada que huela a una involución de esta situación. ¿Y esto le va a pasar factura a Putin? Es decir, internamente va a pasar algo contra él, es decir, la gente va a considerar que ya es un líder cada vez menos útil. Yo creo que esta retirada que se ha vendido, y creo que todo el mundo está de acuerdo, a diferencia, por ejemplo, lo que fue grave fue la retirada de la zona de Kharkov, porque supuestamente era la segunda ciudad de Ucrania, era zona donde había mucho prorruso. Esto ahora mismo ya creo que en Rusia está admitida, diríamos, la debilidad. Ya por lo menos son conscientes de que necesitan de Irán y de Corea del Norte para ganar una guerra a un país supuestamente fallido, ¿no? Entonces, obviamente, claro que le va a pasar factura a Putin. Lo que pasa que para que le pase factura tiene que haber una alternativa que todavía no parece que sea lo suficientemente fuerte como para derribarlo. Y la última, Enrique, he leído que se podrían empezar a dar las condiciones necesarias para que haya una negociación bilateral. Sería muy difícil pensar en una negociación cuando tienes invadido un 20% de tu territorio. Yo no creo que Rusia esté en condiciones de sentarse a negociar. Eso sí que sería el final de Putin. O sea, si Putin se sienta a negociar la salida de Ucrania, sería muy complicado. No creo que Ucrania, con una superioridad militar, esté pensando en ceder terreno de soberanía más allá de Crimea a Rusia. Yo no veo a ninguna de las dos partes. Tenemos más interés el resto del mundo, quizá, ¿no? Y quizá pongamos mucha presión para que se resuelva, pero no veo a ninguna de las dos partes en una situación de buscar una negociación. En cualquier caso, para Rusia sería tremendo, claro. O sea, que no estamos ante un punto de inflexión, es decir, no es que estemos más cerca de que se acabe la guerra. Yo creo que, diríamos, estamos hablando en el sur puede seguir la guerra todo el invierno, no es como la zona de las estepas, pero yo creo que todavía estamos muy lejos de una victoria militar. Los avances ucranianos son muy sólidos, pero son lentos. Estamos hablando de que están avanzando 6-7 kilómetros por semana. Es un avance muy medido, con mucha precaución, porque hay muchas minas, hay que tener mucho cuidado, pero yo creo que seguimos en una guerra con una trayectoria de meses y que nos meteremos en 2023, pero en pleno conflicto, vamos. Enrique, una vez más, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial. Un saludo para todos vosotros. Jueves 10 de noviembre de 2022, vamos amigos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Empezamos fuera de nuestro país, en Estados Unidos, donde continúa el lento recuento de votos en las elecciones legislativas. Un día después del cierre de los colegios electorales, los resultados que tenemos en estos momentos apuntan a la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado. Eso sí, por una estrecha ventaja, lejos de la gran mayoría a la que aludía Donald Trump en los últimos días. El presidente estadounidense Joe Biden hablaba hoy de resistencia demócrata y no descartaba presentarse a la reelección en 2024. Creo que quieren que me presente, pero vamos a tener discusiones al respecto y no siento ninguna prisa en este sentido u otro para hacer ese juicio hoy. Mi intención es que a principios de año pueda anunciar mi decisión final. De vuelta a nuestro país, desde el Gobierno han dicho hoy que están pensando en cómo hacer progresivas las medidas aprobadas para combatir los efectos de la guerra en la economía, aunque reconocen dificultades en el caso de la bonificación de los carburantes. Así lo decía esta mañana la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Pero hay algunas medidas que son difíciles de calibrar desde ese punto de vista. Por ejemplo, lo de los 20 céntimos, porque claro, no podemos pedir a las gasolineras que pidan la declaración de la renta o los ingresos de los ciudadanos o que discriminen por tipo de coche, más allá de las grandes categorías. Entonces, estamos dándole una vuelta justamente a cómo reforzar la progresividad de todo el catálogo de medidas que hemos puesto en marcha. También ha confirmado Calviño esta mañana que el Ejecutivo va a solicitar el tercer desembolso de los fondos europeos, aunque algunas informaciones apuntan a que el Gobierno sigue sin cumplir con algunos de los requisitos exigidos por la Unión Europea. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno debe solicitar el tercer desembolso de los fondos Next Generation, que ascienden a 6.000 millones de euros, pero la petición se retrasa, según el ABC, porque no ha cumplido con algunos de los hitos que reclama Bruselas. En este caso sigue sin funcionar bien la herramienta COFI con las administraciones que dan cuenta de los fondos que han llegado y en qué se han empleado. Calviño, en una entrevista en Radio Nacional, niega el incumplimiento y anuncia que la petición llegará esta misma semana. España es el país más avanzado en la ejecución del plan. Mire, ayer han pagado el segundo pago a Italia, pero hasta ayer éramos el único país que teníamos un segundo pago. Yo espero que en mañana, es viernes, ¿no? Pues en mañana o en estos días pidamos el tercer pago de 6.000 millones de euros, y estamos hablando de unas cantidades que me parece normal, tienen que ser verificadas y tienen que ser controladas adecuadamente. Recordemos que para que lleguen más fondos europeos es necesario que haya nuevas inversiones en España, como la que conocimos ayer, va a hacer Volkswagen y SEAT en Sagunto, y hoy Calviño dice que se van a anunciar más. Y seguimos sin saber en qué cárcel se encuentra Ana Baneira, la segunda española detenida en Irán durante las protestas por el asesinato hace un mes de la joven Mahsa Amini. La noticia sobre la desaparición de Ana llega justo cuando más de 270 diputados iraníes hayan solicitado la pena de muerte para aquellos detenidos en estas movilizaciones. Verónica Jorro. Anuncio que se produce después de que 227 diputados iraníes de los 290 que tiene el país solicitasen la pena de muerte para los manifestantes que protestan en las calles contra la muerte de Mahsa Amini cuando estaba bajo custodia policial tras haber sido detenida por llevar el velo mal puesto. Ante esta situación y ante la represión de las protestas, la Unión Europea ha reaccionado anunciando nuevas sanciones la próxima semana contra cerca de 30 individuos y empresas iraníes, según fuentes diplomáticas. El acuerdo político para adoptar las nuevas sanciones se alcanzó ayer entre los embajadores de los 27 ante la Unión Europea y se espera que lo confirmen los ministros de Exteriores el lunes que viene durante la reunión que celebrarán en Bruselas. Recordemos que la Unión ya aprobó una primera ronda de sanciones a mediados de octubre contra 11 ciudadanos iraníes, entre ellos el jefe de la Policía de la Moral y 4 empresas de ese país. Y un año más ya está aquí el esperado anuncio de la Lotería de Navidad. Y no es uno, sino 3 spots en los que un pescador, un pastor y una mujer extranjera envían un mensaje de amistad y solidaridad con 3 emotivas historias. Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad. Una vez más, el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio. Ulises, creo que nos ha tocado lo gordo. El escenario elegido para grabar los anuncios este año ha sido Asturias, donde se ha filmado en varias localidades como Salinas. De esta manera, Loterías y Apuestas del Estado pretende acercar un año más la magia del sorteo, que repartirá más de 2.500 millones de euros en premios.